Evangelio de hoy. Miércoles 6 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículo 28 al 36. En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria, y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar la nube. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por aquellos días, no contaron a nadie nada de los que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto de un monte para orar. Y este gesto de apartarse con sus discípulos más cercanos nos habla de la necesidad de buscar espacios de intimidad con Dios, donde las preocupaciones del mundo queden atrás, y podamos abrir el corazón a la presencia divina. Porque solo en el silencio de la oración podemos descubrir la verdadera identidad de Jesús. Y al mismo tiempo, comprender quiénes somos nosotros a los ojos del Padre. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, y su vestido se volvió blanco y brillante. Y esta transformación externa es el reflejo de su comunión con el Padre. Porque la oración auténtica no deja a nadie igual. Transforma, ilumina y revela la gloria escondida que llevamos dentro. Pues cada ser humano ha sido creado para reflejar la luz de Dios. Y es en la oración donde esta luz se enciende y se purifica. Entonces, aparecieron conversando con él 2 personajes, Moisés y Elías, quienes representaban la ley y los profetas. Y este encuentro nos muestra que toda la historia de la salvación converge en Cristo. Porque Él es el cumplimiento de las promesas, la plenitud de la revelación, y el centro hacia donde todo se orienta. Y esta visión nos enseña que nuestra fe no es algo aislado, sino parte de un plan eterno de Dios que se despliega en la historia y en nuestras vidas. Hablaban de su partida, que iba a cumplir en Jerusalén. Y este detalle es profundamente revelador. Porque en el mismo momento en que Jesús se transfigura en gloria, ya se anuncia la cruz, demostrando que la gloria y el sufrimiento no son realidades opuestas, sino 2 caras de un mismo misterio de amor. Porque la verdadera gloria de Cristo se manifestará en su entrega total, donde su luz brillará con mayor fuerza desde lo alto de la cruz. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. Pero, despertándose, vieron su gloria. Y esto es imagen de nuestra propia vida espiritual. Porque muchas veces la rutina, la comodidad y el cansancio nos adormecen.
impidiéndonos ver la presencia de Dios que actúa a nuestro alrededor. Pero cuando despertamos a la realidad espiritual, cuando abrimos los ojos de la fe, entonces descubrimos la gloria que siempre estuvo ahí, esperándonos. Al ver a Moisés y Elías que se alejaban de él, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. Y esta reacción de Pedro es muy humana. Porque quisiéramos retener los momentos de consuelo espiritual. Hacer permanentes las experiencias de luz. Pero el seguimiento de Cristo es dinámico. No permite estancamientos. Porque cada encuentro con Dios es un impulso para seguir adelante en la misión. Todavía estaba hablando, cuando se formó una nube que los cubrió. Y se llenaron de temor al entrar en la nube. Y esta nube es símbolo de la presencia de Dios, que al mismo tiempo revela y oculta. Porque no podemos abarcar la plenitud del misterio divino. Pero sí podemos dejarnos envolver por su amor. Aunque no comprendamos todo. Porque el temor reverente nos recuerda que Dios es siempre más grande que nuestras ideas y nuestros planes. Y desde la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido. Escúchenlo. Y esta proclamación del Padre es una declaración de identidad y de misión. Porque reconocer a Jesús como el Hijo implica escucharlo, seguirlo y obedecerlo. Porque no basta admirar su gloria. Es necesario acoger su palabra. Dejarse transformar por ella y construir la vida sobre sus enseñanzas. Porque solo escuchando a Jesús encontramos el verdadero camino a la felicidad. Cuando se oyó la voz, se quedó Jesús solo. Y los discípulos guardaron silencio. Y en aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Porque la experiencia de Dios, cuando es auténtica, genera asombro y humildad. Nos invita al silencio contemplativo, a la meditación profunda. Porque no se puede hablar a la ligera de lo sagrado, sino que es necesario dejar que la experiencia madure en el corazón, para luego ser testigos auténticos de lo que hemos contemplado. La transfiguración es, entonces, un anticipo de la gloria de la resurrección. Un destello de la luz eterna que nos espera. Pero también es una enseñanza sobre el camino que conduce a esa gloria. Un camino que pasa por la cruz. Por la entrega. Por la fidelidad en la prueba. Y por la obediencia al plan de Dios. Porque la luz del Tabor nos sostiene. Nos fortalece. Y nos recuerda que, más allá de las sombras, la victoria ya está asegurada en Cristo. La subida al monte para orar no fue un acto casual, sino una decisión consciente de Jesús, quien nos enseña que la vida espiritual requiere momentos de ascenso, de alejamiento de las distracciones. Porque para encontrarse con Dios es necesario apartarse del bullicio, del ruido interior, y disponerse a escuchar en lo profundo del corazón, donde el Padre siempre espera con ternura, listo para revelarse a aquellos que buscan su rostro. Los discípulos, aunque al principio rendidos de sueño, al despertar contemplaron la gloria de Jesús. Y esta imagen refleja cómo muchas veces nuestra vida de fe está adormecida. Pero basta un momento de gracia para abrir los ojos, para darnos cuenta de la belleza y la presencia de Dios,
que ha estado siempre ahí, esperando que despertemos del letargo de la indiferencia, para abrazarnos con su luz transformadora. La conversación entre Jesús, Moisés y Elías sobre su partida nos enseña que la cruz no es un accidente en la vida de Cristo, sino parte esencial del plan de salvación. Porque solo a través del sufrimiento redentor, de la entrega total de sí mismo, se manifiesta el amor perfecto. Y esto nos invita a no rechazar la cruz en nuestra vida, sino a descubrir en ella el camino hacia la verdadera vida, hacia la resurrección gloriosa que nos aguarda. La propuesta de Pedro de hacer 3 tiendas refleja la tentación de quedarnos en los momentos de consuelo espiritual, de querer prolongar las experiencias de luz, sin aceptar que la vida cristiana es un camino de descenso al llano, a la cotidianidad donde se libra la verdadera batalla de la fe. Porque el Tabor es un lugar de paso, una estación que nos fortalece. Pero la misión está en la vida diaria, allí donde debemos ser reflejo de la gloria contemplada. La nube que cubre a los discípulos es una imagen del misterio de Dios, que no siempre se muestra de manera clara y evidente, sino que nos invita a caminar en fe, confiando en su amor incluso cuando no comprendemos todo. Porque la fe no se basa en entender cada detalle, sino en abandonarse con confianza en las manos del Padre, sabiendo que Él nos guía en medio de la niebla, con la seguridad de su presencia constante. La voz del Padre que resuena desde la nube es una proclamación de amor. Porque al decir este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Dios revela no solo la identidad de Jesús, sino también nuestro camino de seguimiento. Porque ser discípulo es ante todo ser oyente de la palabra. Es dejarse modelar por su enseñanza. Y vivir una vida que refleje esa escucha atenta y obediente. Porque sólo así podremos participar de su gloria. El silencio de los discípulos después de la visión nos habla de la profundidad de las experiencias espirituales auténticas, que no buscan protagonismo ni exhibición, sino que conducen a la humildad, al recogimiento interior, donde el alma necesita tiempo para asimilar lo vivido. Porque las cosas de Dios requieren maduración, contemplación, y una actitud reverente que permita que la experiencia se transforme en testimonio fecundo. La transfiguración es también una escuela de esperanza. Porque nos enseña que la vida no termina en la cruz, sino que la cruz es el camino hacia la gloria. Y este mensaje es vital para nosotros que, en medio de pruebas, sufrimientos y luchas, necesitamos tener fija la mirada en la meta, sabiendo que la victoria definitiva está asegurada en Cristo, y que cada paso en fidelidad nos acerca a esa luz eterna que hemos contemplado. La transfiguración revela, además, que la gloria de Dios no es para unos pocos elegidos, sino para todos aquellos que, como los discípulos, aceptan subir con Jesús al monte de la oración, dispuestos a dejarse transformar. Porque la santidad no es un privilegio, sino una vocación universal. Un llamado que Dios hace a cada uno de nosotros, para que reflejemos en nuestra vida el resplandor de su amor y de su misericordia. Finalmente, el Evangelio de la Transfiguración nos invita a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a subir al monte con Jesús? ¿Aceptamos los momentos de silencio y de oración profunda? ¿Nos dejamos transformar por su presencia?
Porque solo quien se deja tocar por la gloria de Dios puede luego descender al valle para hacer luz en medio de las tinieblas. Esperanza en medio de la desesperación. Y consuelo para los que buscan el rostro de Dios en la vida diaria. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like. Dejarnos tu intención en los comentarios. Y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.